Pues bien, nosotros hoy empezamos este curso que hemos titulado Vive su plenitud, y cuando decimos su plenitud nos referimos obviamente a la plenitud de Dios. Quiero comenzar con una cita del conocido pastor, también era médico, Martyn Lloyd-Jones, donde él dice en su libro Depresión Espiritual: los cristianos infelices son, por decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. En cuanto al gozo exuberante de los primitivos cristianos, poca duda puede haber de que fue uno de los factores más poderosos en la expansión del cristianismo. Este pastor, que vivió hasta el año mediados de los 80 o año 81, algo así, falleció en el año 81, era un pastor inglés conocido por su fervor hacia la palabra, hacia Dios. Algunos lo consideran como el último de los puritanos. Los puritanos vivieron por allá en el 1600, 1700, pero su modelo de vida pues era tal que algunos dicen que era el último de los puritanos. Pero él escribió un libro que se llama Depresión Espiritual, y en ese libro él hace una exposición. Más bien, el libro es una recopilación de 21 sermones que él dio acerca de lo que él denominó depresión espiritual. Ahora vamos a ver esa definición. Pero en esos 21 capítulos o 21 sermones, él revisó una serie de razones por las que los creyentes, lamentablemente, no disfrutamos de la plenitud que se supone como creyentes debemos disfrutar, de la plenitud de vida. Nuestro Señor Jesús en Juan 10:10 dice que Él vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero cuando nosotros vemos nuestras vidas y nos preguntamos cómo nos sentimos con respecto a la vida como creyentes, muchos no podemos decir que vivimos una vida de plenitud. Al contrario, quizás le atribuiríamos a la vida cristiana una pesadez, una dificultad, una severidad que quizás cuando vemos hacia afuera del cristianismo pensamos que otros no tienen esa severidad y esa pesadez que nosotros a veces experimentamos en la vida cristiana. Y entonces él analizó 21 razones, no son todas, no fue un libro o unos sermones exhaustivos de todas las razones que pueden llevar al cristiano a sentirse infeliz, a sentirse no todo lo pleno que debería sentirse. Hay muchas otras más razones, él dice en su libro, pero él por lo menos aborda las que él entiende son las más importantes. Él definía la depresión espiritual como un trastorno del alma donde el cristiano pierde el interés y la alegría por la salvación y su Salvador. Vuelvo y repito, la depresión espiritual definida por Lloyd-Jones es un trastorno del alma donde el cristiano pierde el interés y la alegría por la salvación y su Salvador. Yo pongo un asterisco ahí aclarando que aunque hablo de un trastorno del alma, no estoy haciendo alusión a la depresión que una persona puede experimentar en su vida por razones físicas, orgánicas, personas que necesitan incluso ser tratadas médicamente. No, él se limitó aquí a lo que son aspectos espirituales, una comprensión errada de las verdades que nosotros se supone debemos creer, nos lleva a un estado de falta de plenitud, o errada, distorsionada. Una vida cristiana que no se corresponde con lo que Dios quiere para nosotros nos conduce a una vida no abundante. Entonces él dice que es un trastorno del alma, tiene que ver con nosotros, con nuestro interior, con la forma como estamos entendiendo las cosas o como estamos viviendo lo que entendemos. Y eso entonces hace que la alegría y el gozo que debe caracterizarnos se vea disminuido. Cuando uno ve en la Biblia cómo el Evangelio es descrito, hay múltiples parábolas, pero a mí me encanta una combinación de parábolas que Jesús hace, o más bien que el libro de Mateo hace
digamos, en fila y pone la parábola de la perla preciosa, la parábola de la moneda perdida, y habla entonces de estos elementos que dice que el reino de los cielos es como un hombre que sabe que en un campo hay una perla de gran precio y él va y vende todo lo que tiene y con gran alegría y con gran gozo compra aquel terreno donde está la perla de gran precio, se hace de ese terreno y es una analogía de lo que es el Evangelio. En la próxima parábola también hay una moneda que se pierde y la mujer de la casa, el ama de casa, está buscando la moneda por todos lados y finalmente la encuentra y le dice a sus vecinos: alégrense conmigo porque yo encontré la moneda perdida. Y habla también de otra parábola de la oveja perdida. Cuando el pastor encuentra la oveja perdida, dice que hay gran alegría también. Entonces en las tres parábolas, en todos los casos, se nos dice que cuando alguien encuentra el Evangelio, cuando alguien encuentra a Cristo, al Salvador de su alma y Señor de su vida, se supone que nosotros deberíamos experimentar un gran gozo. Y cuando le damos mente a lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso debería ser lo que caracterice la vida del cristiano. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Muchas veces nos abruma el peso de este mundo caído más que lo que nos levante el Evangelio que conocemos. Y es como poner en una balanza eso, y vuelvo y digo, es como que el peso del mundo caído es mayor que el gran precio o el gran valor que tiene el Evangelio para nosotros. Entonces, en este curso de 7 sesiones vamos a ver los siguientes títulos en orden. Hoy vamos a ver el capítulo Poniendo los sentimientos en su lugar. En un segundo miércoles vamos a ver Mirando el futuro con confianza. Número 3, el rol de la fe en esto de la plenitud de la vida. Número 4, puestos los ojos en Jesús. Y no está basado en Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, sino en otra historia de los evangelios. Número 5, una vida de libertad. Número 6, en el gimnasio de Dios, aquellos que somos devotos a los gimnasios. Y por último, la paz de Dios que se supone debemos experimentar. Una paz que el mundo no puede explicar ni experimenta tampoco, porque no tiene a Dios, pero nosotros sí. Como les decía, esto no es una lista exhaustiva de todas las posibles razones de quizás depresión espiritual en nuestra vida, pero es una revisión de algunas importantes. Entonces queremos comenzar hoy con el título o la sesión de Poniendo las emociones en su lugar. La base principal, digamos, de lo que vamos a exponer es el libro de Depresión Espiritual, aunque hay también algunos contenidos adicionales para complementar la exposición. Comencemos con este pasaje que Pablo le escribe a Timoteo en 1:6, donde Pablo le dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ahí subrayo la palabra que avives, que enciendas, que te entusiasmes con el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué Pablo decide decirle a Timoteo esto? ¿Por qué hablarle en estos términos a Timoteo? Timoteo es un hombre joven, relativamente hablando. Algunos piensan que Timoteo, creo que erróneamente, piensan que Timoteo era un jovencito de 20 años, 22 años. Algunos yo he oído que dicen que era adolescente, pero se supone que Timoteo tenía en este momento entre 30 y 40 años, cuando él era discípulo de Pablo. O sea, él era joven, pero no tan joven como muchos piensan. Y Pablo le hace esta exhortación de que avive el don o el fuego del don de Dios que hay en él por la imposición de mis manos. Y por lo visto, Timoteo era un hombre emocional. Era un hombre que estaba sujeto, como todos nosotros, a la variabilidad de las emociones. Pero aparentemente, por la forma como Pablo le habla en la carta, él tenía un tema con el tema de sus sentimientos y emociones, y quizás
la forma como él se sentía y como él experimentaba sus emociones, lo controlaban más de lo que deberían controlarlo. Y de eso es que tenemos que hablar hoy, de poner los sentimientos o las emociones en su lugar, porque ellas tienden a gobernarnos si las dejamos tomar el control. Fíjense, por ejemplo, algunos versículos de emocionalidad de Timoteo, que demuestran la emocionalidad de Timoteo. En el capítulo 1, versículos 7 y 8, yo leí el versículo 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti, pero poquito más adelante Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Uno lee esos versos y si lo leemos correctamente, lo leeríamos como una especie de estímulo reprensivo. O sea, Pablo está reprendiendo a Timoteo por posiblemente cierta timidez en compartir el Evangelio, cierta cobardía en la forma como él se está comportando. Aparentemente se había intimidado. Pablo estaba preso. Y Pablo le dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor y de mí, prisionero. Yo estoy preso, tú eres mi pupilo, no te avergüences. Por lo visto, él se estaba avergonzando y la forma como él se sentía le había quitado ímpetu a su ministerio, a su fervor por Dios. Y en estos cortos versículos él habla de avivar, de que evite la cobardía, de que no se avergüence. Claramente Timoteo se estaba dejando llevar por sus emociones y por sus sentimientos. Miren otro texto también en 4:12, también Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Probablemente también Pablo había escuchado o había notado en Timoteo cierta intimidación de que él era tan joven y no podía vivir su fe de manera arrojada y valiente. Y Pablo lo exhorta a que no permita que su juventud sea un elemento de tropiezo para vivir su fe de manera dedicada y fervorosa. Entonces nosotros vemos aquí un discípulo de Pablo, de nada más y nada menos que del gran apóstol Pablo, que como discípulo deberíamos decir, bueno, si tenía a Pablo por tutor o por mentor, debería ser un hombre arrojado, valiente, pero no lo era. Timoteo tenía estos zigzags emocionales, esta falta de ímpetu y de valentía, esta intimidación quizás por su juventud. No estaba vibrante en su fe como se supone que debía estar. Y Pablo lo exhorta y lo reprende, que no deje que eso lo gobierne, que avive el don, que se muestre valiente, que no se avergüence, que no permita ser intimidado por su juventud. Definamos un poco lo que son las emociones para entrar en materia. Yo quería darle ese contexto para que vean cómo entonces en la vida de un creyente bíblico, en este caso de Timoteo, vemos estas emociones gobernando hasta cierto punto la forma como él vivía su fe. Las emociones, esto es una definición de Brian Borgman, que escribió un libro de emociones y fe, dice, las emociones son una parte inherente de lo que significa ser una persona. Expresan los valores, las evaluaciones de una persona e influyen en sus motivos y conducta. Las emociones nos dicen lo que valoramos y lo que creemos, produciendo deseos e inclinaciones que afectan nuestro comportamiento. Las emociones fueron dadas con el fin de dinamizar el comportamiento y están destinadas por Dios para ser un catalizador para la acción. Son el lenguaje del alma, son el grito que da voz al corazón. Esas son las emociones. Secularmente se habla de múltiples categorías emocionales. Yo voy a mencionar
una simplemente como referencia, para que sepan de qué estoy hablando. Hay algunos que hablan de que hay 4 emociones básicas, hay otros que hablan de que hay 7 emociones básicas, pero para que tengan una idea de qué estoy hablando, las 4 emociones básicas de las que se supone nosotros experimentamos son felicidad, tristeza, uno en un extremo de otro, felicidad, tristeza, temor y ira. Son 4 emociones básicas. Hay algunos estudiosos de la conducta que dicen que en ese espectro entre felicidad y tristeza, temor y ira, ahí es que bailamos nosotros emocionalmente siempre, con ciertos matices, con ciertas combinaciones. Yo no estoy diciendo que esa sea una definición bíblica, pero simplemente son categorías para que nos ubiquemos. Hay emociones, como las emociones de, por ejemplo, de ira, que pueden ser inconscientes. Yo puedo estar profundamente airado y no decir que estoy airado. Y esa ira interna puede manifestarse en un espíritu crítico y de queja. Pero lo que estoy adentro es airado. A veces yo tengo actitudes de rebeldía en mi vida ante la autoridad, ante mis jefes, ante mi cónyuge, ante mis profesores, ante mis padres, los que están aquí que son más jóvenes. Tengo actitudes de rebeldía ante los pastores de la iglesia, cuando me predican la Biblia. Hay gente que decimos que es roca izquierda. No digo que todos los que son medio roca izquierda tienen esta condición, pero muchas veces esas actitudes de rebeldía, que yo no me acomodo a lo que me dicen al gobierno sobre mi vida, es producto de una ira interna que yo no he rendido y en mi orgullo lo mantengo, y esa es mi disposición ante la vida, porque yo estoy profundamente airado o estoy triste también y a veces no me percato de ello. Tiendo a la soledad, tiendo a aislarme, tiendo a no socializar y digo, soy introvertido, pero quizás yo estoy albergando una emoción de tristeza dentro de mí y no me he percatado que con eso es que estoy luchando. En fin, así nosotros tenemos comportamientos en la vida que son un reflejo de nuestras emociones. Y tomamos decisiones basadas en esas cosas, basadas en la forma como nos sentimos. Y por eso entonces es que es importante saber cómo yo pongo en su lugar las emociones y cómo yo las gobierno a ellas y no que ellas me gobiernen a mí. Siguiendo con una cita de Lloyd Jones, dice: cuántos estragos, cuántas tragedias, cuánta desdicha y felicidad se encuentra en el mundo simplemente porque la gente, debería decir, infelicidad, se encuentran en el mundo simplemente porque la gente no sabe cómo manejar sus propios sentimientos o emociones. Vuelvo y leo: cuántos estragos, cuántas tragedias, cuánta desdicha e infelicidad se encuentran en el mundo simplemente porque la gente no sabe cómo manejar sus propios sentimientos o emociones. Y es así. Y aunque todos tenemos un contenido emocional en nuestro ser, los espectros de variación puede variar entre una persona y otra, porque no todos somos iguales. Así como las huellas dactilares, cada ser humano es único en su mundo emocional. Cada persona tiene sus propias luchas. Y la conversión al cristianismo no cambia esa realidad de que yo soy diferente a otros. Sí debería cambiar la realidad de mi mundo emocional en un sentido, pero no cambia la realidad de que yo soy diferente. Y esto es especialmente importante, porque yo debo aprender a conocerme a mí mismo. Yo debo explorar cuáles son mis luchas emocionales particulares para poder unirme a Dios en su proceso de santificación. Mucha gente sabe que padece de una debilidad emocional. Tiende a la ira, tiende a la tristeza, tiende a la queja, etcétera, etcétera. Tiende a la ansiedad o al temor.
Y son estas inclinaciones que, y dependiendo del temperamento o dependiendo del trasfondo del que yo vengo, yo puedo tener una inclinación en una dirección u otra. Pero muchos de nosotros sabemos que tenemos esas inclinaciones, esas debilidades, por así decirlo, y sencillamente nos entregamos a ella y decimos que yo soy así. Yo soy muy ansioso. Bueno, pero ¿qué voy a hacer con ese tema de la ansiedad en mi vida? No, a mí no me hable mucho porque yo exploto y yo soy así. Sí, pero tú no eres un sujeto de tus emociones. Tú puedes tomar alguna acción en función de eso. Pero yo he encontrado mucha gente que sencillamente se abandona a su forma de ser y decide sencillamente vivir lo que sus emociones y sentimientos les dictan. Hay temperamentos, por ejemplo, que son indisciplinados y desorganizados. Y ellos hasta se ríen de eso y lo celebran. Que yo soy... yo tengo la cabeza puesta porque la tengo ahí. Y su vida se caracteriza por la indisciplina, comienzan una cosa y no lo terminan, tienen un conflicto y no lo resuelven, no cierran los temas. Sus vidas son muchos principios, pero no hay finales, porque son vidas desorganizadas y muchos de los que viven así se abandonan a esa forma y llegan hasta un punto a aceptar eso, a resignarse a esa condición. Entonces, basado en eso, ya ustedes pueden ver la importancia que tiene este aspecto en la vida del cristiano. Nosotros no podemos ser presa, objeto o sujeto de nuestras emociones. Se supone que si nosotros venimos a Cristo, Cristo es ahora el Señor de nuestras vidas y la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Entonces hay algo que hacer. Y yo quisiera entonces hacer algunas declaraciones generales acerca de las emociones y el cristiano. Sigo profundizando en la comprensión de este tema y la importancia que tiene para nosotros. Bueno, la primera declaración general en cuanto a esto es que en una verdadera experiencia cristiana las emociones están presentes. Bíblicamente, el gozo es parte esencial de la fe. Esto es una declaración general. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que pasa es que dentro del mundo cristiano hay una controversia entre algunos grupos, aunque parezca increíble, de que el cristiano es una persona que no debería hacerle caso, ni considerar, ni nada de lo que tiene que ver con las emociones debería ser importante para nosotros. El cristiano debería ser una persona como no emocional. Hasta el gozo y la risa se ve como hasta algo pecaminoso, frívolo. Si tú te ríes frívolo, óyeme, pero ven acá. No se puede hacer un chiste, no se puede ver una comedia, una película cómica, no, porque hay personas que entienden que el reírse es trivial y increíblemente eso es un extremo, pero hay una controversia y de hecho el libro que presenté hace un momentito de Brian Borkman, ese libro en su introducción habla de estas controversias que hay dentro del mundo cristiano y hacía años ya que esa controversia no está en el tapete, pero hay todavía grupos cristianos, no sé si son o no, pero que todo lo que signifique gozo, aplauso, risa, disfrute, no es de Dios. No forma parte de la experiencia cristiana. Y yo entiendo, a partir de la palabra de Dios, que nosotros estamos llamados a ser gente fundamentalmente, esencialmente gozosa, esperanzada, en paz, con emociones sanas, con disfrute de la vida. Dios creó el placer, todos los placeres, el hombre los distorsionó. Pero el placer los creó Dios como un regalo del Creador a la criatura para que experimentemos la bondad del Creador. Todo placer es creado por Dios. No hay ningún placer esencialmente pecaminoso. Ahora, hay
prácticas de placer que se salen de la palabra de Dios, y ahí está el problema. Pero esta es la primera declaración en cuanto a las emociones y el cristiano, que cuando nosotros pensamos en la vida cristiana, no pensemos en la vida cristiana como una existencia apática, pálida, como una vida de menor nivel de gozo. Parecería que nos bajaron el volumen en el gozómetro de la vida. Todo lo contrario. Se supone que el cristiano está llamado a experimentar la vida con un nivel de intensidad de gozo mayor que el no cristiano, porque nosotros sabemos de qué se trata la vida y para quién la vivimos. Tenemos más altos motivos que el no cristiano para vivir nuestra vida. Por lo tanto, el sabor de la vida debería ser diferente, más intenso, más profundo en nuestra experiencia que la del no cristiano. Entonces, una verdadera experiencia cristiana debería incluir experiencias de gozo. Número 2, y esto es una realidad que tenemos casi que aceptar, y es que no podemos crear emociones ni manejarlas a voluntad. Podemos controlarlas. Las emociones pueden crecer en nosotros en la medida que nuestra mente cambia, que conocemos la verdad, pero la emoción per se yo no la puedo crear. Yo no la puedo manufacturar. Yo puedo orar por ella. Yo puedo conocer a Dios en su palabra y conocer su palabra para mí y decir, bueno, esto lo valoro ahora, y generar una emoción a partir de una verdad comprendida. Pero las emociones no las manejamos ni las creamos a voluntad. Número 3. Nuestras emociones o sentimientos son en extremo volubles. Ya mencioné que el rango varía de persona a persona, y el problema de esta variabilidad emocional que tú y yo tenemos es que si no nos cuidamos de esa variabilidad, vamos a ser presa de la variabilidad emocional de nuestros corazones y de nuestras mentes, lamentablemente. Aquí hay un peligro de ser controlados por las emociones. Y cuando las emociones nos controlan, nos volvemos individuos, personas impredecibles y hasta emocionalmente peligrosas. Todos conocemos o estamos relacionados con alguien que dice, yo no tengo pelo en la lengua. Yo al pan, pan y al vino, vino. Yo no entiendo todavía lo que eso quiere decir, pero dicen, al pan, pan y al vino, vino. Al pan, pan y al vino, vino, estamos de acuerdo. Pero parecería que eso tiene una alusión a que yo digo lo que no cuido mucho la forma. Pero cuando yo hablo así, cuando la persona que dice, yo soy así, yo no tengo pelos en la lengua, el pan, pan, vino, vino, ese es el problema, que tú eres así. Y ojalá no seas así, y te propongas no ser así, y cambiar para ser una persona distinta, no gobernado por la emoción de la ira, o del desprecio, o de la superioridad y la arrogancia que te lleva a ser así, sino que tú seas una persona diferente. Aunque no puedo cambiar de manera inmediata, o no puedo cambiar mi temperamento, cuando yo desarrollo un carácter fuerte, yo puedo controlar mi temperamento. Yo escuchaba un expositor hace un tiempo atrás que hablaba de esta diferencia entre temperamento y carácter, y él decía que típicamente nosotros en Latinoamérica entendemos que el que tiene un carácter fuerte, que es fulano tiene un carácter fuerte. Eso significa una persona que habla duro, que arrolla, que no tiene pelo en la lengua, carácter fuerte. No, lo que tiene es un temperamento fuerte, pero él tiene un carácter débil. Porque el carácter fuerte sería el carácter que gobierna un temperamento. Pero si él no gobierna su temperamento fuerte, él tiene un carácter débil. Y el carácter es algo que yo voy adquiriendo y en lo que voy creciendo. El temperamento es algo con lo que yo nazco. Mi temperamento viene con debilidades. Y la palabra de Dios me ayuda a desarrollar un carácter para yo gobernar mi temperamento.
y dejar de decir yo soy así y comenzar a decir perdónenme que yo soy así. Y comenzar a arrepentirme basado en la Escritura de que debemos dejar el hombre viejo atrás y vestirnos del hombre nuevo. Entonces nuestras emociones, esa es la otra declaración general, nuestras emociones o sentimientos son en extremo volubles y nos pueden convertir en individuos impredecibles y peligrosos. Dice también en este sentido Lloyd Jones, claro que tenemos nuestro temperamento, pero no hay nada tan erróneo y anticristiano como dejar que sea nuestro temperamento el que nos gobierne. Es un don maravilloso, pero debemos mantenerlo en su lugar. ¿Por qué el temperamento es un don? Bueno, porque el temperamento, todos tenemos un temperamento distinto, como una huella dactilar. Nadie tiene huellas dactilares iguales, todo el mundo tiene un temperamento distinto. Hay gente que se parece temperamentalmente, pero no son exactamente iguales. Ahora, el temperamento es un don en el sentido de que todo temperamento tiene virtudes y vicios. Tiene cosas buenas y cosas malas. Y las cosas buenas del temperamento son dones de Dios. Por ejemplo, hay gente festiva, celebrativa, ¿verdad?, que se convierte en el centro de una fiesta cuando está en un lugar. ¿Qué sería del mundo de no haber gente así? El mundo sería como una especie, si no hay gente así, sería una especie de computadora donde todo el mundo hace lo que debe y no hay celebración, no hay felicitaciones. Mire, si el mundo estuviera compuesto por chachos, no hubiese casi ninguna celebración. Eso yo lo he aprendido con el tiempo, al paso. Hay que celebrar, pero ¿para qué? Cumpleaños, pero es un día igual que otro. Uno no tiene como yo no tengo ese chip, no nací con esa línea de programación en mi cerebro y he tenido que apreciar eso. Tengo algunas personas que me lo recuerdan. Recuérdenselo al Pastor Miguel cuando lo vean también. Pero yo aprecio y he aprendido a apreciar a los festivos que están alrededor de nosotros porque le dan un sabor a la vida diferente, pero ellos tienen sus debilidades y yo tengo las mías también, mis debilidades. Entonces es un don maravilloso, tiene cosas buenas y cosas malas, todo temperamento, pero debemos mantenerlo en su lugar, sobre todo en aquellos aspectos que nos desvían de lo que Dios quiere para nosotros, que se aleja de lo que Dios quiere. Yo quise traer esto porque a mí me dio medio risa y tristeza. Este autor, yo le puse la condena de las emociones. Oigan lo que él dijo en un sermón. Oigan lo que él está diciendo. Cuando uno vive en este mundo dándose cuenta de lo malo que uno es y de lo grande que Dios es, uno debería pasar por este mundo pesada y trabajosamente. Él está en contra como de la felicidad, porque es que cuando uno se percata de lo malo que uno es y de lo santo que Dios es, a nosotros debería darnos como una pesadez de corazón de existir. Ese mensaje, dicho sea de paso, no, porque hay que dar mérito cuando hay mérito, tuvo esa línea. En general el mensaje es bueno, pero tuvo esta nota acerca de la vida que no es correcta. A mí me dio un poco de risa, triste, pensar que él viera la vida de esa forma. Ciertamente, cuando yo veo a Dios tan santo y me veo a mí tan pecador, me da como una especie de tristeza, pero cuando veo la cruz, se me pasa. Cuando veo la cruz se me pasa, porque precisamente a eso fue que Cristo vino. Mi pecado, si lo cometo, sí me produce una tristeza que me conduce a arrepentimiento, pero cuando veo la cruz me produce gozo al saber que mi Señor ya murió por mí y pagó mi pecado. Entonces seguimos con este tema de las emociones en su lugar. Vimos algunas declaraciones generales. Aquí yo quiero ver algunos aspectos prácticos en cuanto al tema de las emociones. Lo primero es que si queremos tener las emociones en su lugar y experimentar la vida como Dios quiere que nosotros la experimentemos, lo primero que tenemos que hacer es revisar si somos complacientes con algún pecado predilecto o nos aferramos a lo que el Espíritu Santo condena a través de nuestra propia conciencia. Si estamos ahí, no seremos felices. Lo primero que tenemos que revisar, si hay un estado
en nuestras emociones, donde no levantamos cabeza, donde no sentimos el vigor de la vida cristiana, donde no experimentamos el gozo del cual el apóstol Pablo habla y el Señor Jesús dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia, y yo no experimento esa abundancia, lo primero que yo tengo que revisar, ¿será que yo estoy abrazando aquello que para Dios es una ofensa? ¿Será que hay una forma predilecta mía de yo pecar en la que yo no quiero ceder y yo sencillamente albergo ese pecado en mi corazón? Miren cómo Isaías pone este aspecto de la vida. Miren cómo Isaías lo pone. El salmista habló de esto también, pero Isaías dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Yo no sé cómo funciona eso espiritualmente hablando, sobre todo después que Cristo murió por mí, pero evidentemente que si hay prácticas de pecado en mi vida, si hay actitudes pecaminosas en mi vida, de las que yo no me arrepiento, que yo no corrijo, por las que yo no soy quebrantado, de alguna manera eso afecta mi relación con Dios. De alguna forma yo no puedo experimentar el gozo. De hecho, cuando nos vamos a Gálatas 5:22, la palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y ahí continúan las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Y si el Espíritu me habita, el Espíritu no va a producir gozo en mí si yo estoy albergando al mismo tiempo una práctica de pecado que es ofensiva a Él, a su persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestras vidas, cómo estamos caminando. Y cuando nosotros hablamos de pecado albergado en el corazón y que quizás tenemos un pecado predilecto, casi siempre nuestra mente se va a impureza sexual o se va a corrupción, qué sé yo, de dinero o temas mayores. Y en general nosotros nos consideramos gente decente. Pero no, el pecado va mucho más allá de esas cosas graves a nuestros ojos. Actitudes orgullosas, envidia, materialismo en nuestra mente y corazón, pensando que lo material llena mi alma y mi vida. Relaciones irreconciliadas, cuando alguien me hace algo y yo no puedo perdonar a esa persona y borrar esa ofensa, es decir, yo la perdono en el nombre de Jesús. O sea, el Señor me perdonó a mí, yo extiendo el perdón a esa persona. Cuando soy pronto para la ira, contrario a Dios que es lento para la ira. Entonces, actitudes de materialismo, de ira, del manejo desenfrenado de la boca, de las palabras que decimos, la manera no generosa como nosotros vivimos, rencorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas aspectos de la vida que tenemos que revisar. Hay un libro muy bueno que la mayoría quizás conoce, que se llama Pecados Respetables, de Jerry Bridges. Él hace una revisión y él dice que hay una serie de pecados en la vida del cristiano que a veces como que pasan desapercibidos. Y él habla de eso, habla del orgullo, de la falta de perdón, de la envidia, del materialismo, que mucha gente no le pone atención, porque no son los pecados que escandalizan a nadie. Y estamos aquí en la iglesia y no queremos saber de fulano ni de sutano. Y si fulano, sutano no me saludó, no me invitó, no me dijo, no me dijeron en la iglesia, estamos en contra del pastor, estamos en contra de los hermanos, estamos en contra del grupo pequeño, ya yo no voy a volver porque ahí se dijo tal cosa. Señor, pero somos un manojo de desamor y desafecto. ¿Y dónde está el Señor en nuestras vidas? Entonces revisemos si nosotros estamos siendo la causa de nuestra propia desdicha y arrepintámonos de esas cosas. Dígame, Señor, perdóname. A veces con nuestros cónyuges tenemos relaciones cada vez más distantes, más reactivas, menos pacientes, con menos amor presente, y le damos largas las cosas, que venga ella, y la otra dice que venga él, o con nuestros hijos, etcétera, etcétera. No quiero irme por ahí a hacer otro capítulo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que revisar para poner las emociones en nuestro lugar. Segundo, no caigamos en el error de concentrarnos demasiado en nuestros sentimientos. No hagamos de ellos el eje de nuestras vidas.
¿A qué me estoy refiriendo? Parecía paradójico, estamos hablando de las emociones y los sentimientos y ahora yo le estoy diciendo, bueno, no pongamos eso en el centro de nuestra vida. Bueno, porque hay algunos cristianos que entonces, con esto de atender su mundo emocional y lo que están experimentando y demás, se aíslan, se desarrollan una especie de morbidez, de introspección constante, deprimente. Spurgeon decía que, yo no recuerdo la cita completa, pero él decía, si tú miras para adentro te vas a deprimir. Mira para arriba, Cristo. Entonces, claro, tenemos que ver hacia adentro cuando necesitamos hacerlo, pero no nos quedemos con la mirada fija ahí. Miramos para adentro para revisar cómo estamos caminando y pedir perdón y arrepentirnos con rapidez de aquello que ofende al Señor. Pero no hagamos de nuestras emociones el centro de nuestra vida. Tampoco digamos, porque me siento así, no hago aquello. No, yo no hago lo que mis emociones dictan, yo hago lo que la palabra me dicta. No importa en un sentido como yo me sienta. Ellas no son mi gobierno, ellas no son el cetro de mi vida, ellas no son el Señor de mi vida. Cuando la convertimos en el Señor de nuestras vidas, somos emocionalistas. Estamos viviendo un emocionalismo. Y ustedes saben, filosóficamente, que todo lo que termina en ismo es malo. Todo lo que es materialismo, ¿verdad?, es novismo. Todo lo que es ismo está mal. Nos absorbe. Menos el cristianismo, claro. Muy bien. No hagamos de ello el centro de nuestra vida. Seguimos entonces con este tema de las emociones en su lugar. Número 3, no podemos hacernos sentir felices, pero sí podemos regocijarnos. De hecho, regocijarnos es un mandato bíblico. ¿Cómo así? Bueno, otra vez, las emociones no me gobiernan. ¿Qué pasa cuando yo estoy viviendo una realidad por la que yo no me puedo alegrar? ¿Verdad? Terrenalmente, humanamente hablando, no me puedo alegrar. Perdí a un familiar amado, querido. Yo no estoy de risas, yo estoy triste, ¿verdad? Estoy pasando una situación económica difícil, yo no estoy de risas, yo estoy aquejado, afectado. ¿Cómo manejo yo entonces esto de estar gozoso y experimentar una vida en abundancia en medio de estas dificultades normales de la vida? Bueno, el cristiano no se nos da un mandato de ser felices, sino de regocijarnos, que es diferente. Miren cómo Pablo, yo voy a leer un par de pasajes, en Filipenses 4:4, Pablo le dice a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Ok. En 2 de Corintios 4:8-9, él dice, relatando su experiencia, dice a los corintios, hemos estado afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Son cosas como que él se dice a sí mismo, ¿verdad? Ya por ahí uno está teniendo una idea de cómo regocijarse. Este pasaje también, a mí me encanta, el pasaje de Habacuc 3, cuando Habacuc está viendo que viene una invasión hacia Israel, él dice en el versículo 17, capítulo 3, tranquilo espero el día de la angustia. Oigan esto, tranquilo espero el día de la angustia, de la invasión. Al pueblo que se levantará para invadirnos, dice él, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Y él dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, ¿qué está describiendo eso? Hambruna. No hay que comer. Él sigue diciendo, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, olla total. Olla total. Versículo 18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo hace una persona eso? ¿Cómo hace una persona para lidiar con estas... Él no está feliz, él no está riéndose. Él
está como con su mirada puesta en otras cosas que no son aquellas que están gobernando sus circunstancias, que lo hacen decir, yo me regocijo. Y el punto práctico aquí es este. Tenemos que saber infundirnos aliento a través del autodiálogo basado en la verdad. El saber infundirnos aliento a través del autodiálogo basado en la verdad. Recordemos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. En medio de la dificultad, en medio del dolor, ¿qué verdad pudiera ser para mí reconfortante? ¿Qué es aquello que me puede dar esperanza? No lo que típicamente en muchos círculos cristianos, tipo prosperidad y positivismo, se dice que Dios te va a sacar de ahí, que yo te profetizo, que yo te declaro. No estamos hablando de eso. Porque eso es una ilusión. Dios puede o no hacerlo, Él puede hacerlo, pero puede no hacerlo. Yo no puedo garantizar esos resultados. Lo que vemos, el modelo bíblico, es recordar verdades más profundas que las circunstancias que estamos experimentando. Yo me regocijo en el Dios de mi salvación. La salvación de Habacuc está más allá de la hambruna. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un individuo que vienen a invadirlo y no hay comida? Que se muera, ¿verdad? Bueno, yo me voy a regocijar que si me muero, Dios es conmigo. Yo sé, eso es duro. Parecería como un simplismo yo decir, bueno, que es fácil, si tú lo dices muy fácil porque a ti no te ha pasado. Bueno, yo lo estoy leyendo de Habacuc, que le pasó. Y él dice que se va a regocijar en el Dios de su salvación. Y cuando entonces tú te recuerdes estas verdades, cree lo que la palabra dice, sin importar cómo te sientas. Supeditemos las emociones a la fe en la palabra. Supeditemos las emociones a la fe en la palabra. ¿Cómo me siento? No es la pregunta básica del cristiano. Es en qué creo. ¿Dónde están mis pies basados? Y cuando yo me recuerde lo que creo, yo puedo cambiar lo que siento. Y si no cambio lo que siento, me puedo mover en base a lo que creo. Pero a veces somos presa, como decía, de las emociones. Ellas dictan si yo voy a perdonar a alguien. Ellas me dicen si yo voy a cumplir un compromiso. Ellas son las que gobiernan mi vida en muchísimos aspectos. Me sentí mal por algo que me hicieron, yo devuelvo igual con la misma moneda. Y somos entonces sujetos, esclavos de estas emociones volubles, caídas, no gobernadas por la palabra. Y eso es un estado de existencia que no produce plenitud. No produce plenitud, en lo absoluto. Hay un pasaje, que de hecho no lo tengo aquí, pero simplemente lo recuerdo porque para mí es muy significativo. Creo que lo he citado aquí en otras ocasiones. En un momento dado, en uno de los juicios que Jesús enfrentó, en la noche que lo apresaron para ser crucificado, en uno de los juicios, él está siendo entrevistado por el sumo sacerdote. Y nos dice el pasaje, yo no recuerdo la cita exacta, pero me vino eso a la cabeza ahora y quiero comentarlo. Nos dice el pasaje que uno de los guardias le da una bofetada. Bueno, el sumo sacerdote le dice si él es el Señor, el Mesías, y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y uno de los guardias le da una bofetada diciendo, así le respondes al sumo sacerdote. Y Jesús, díganme ustedes, ¿cómo hubiese yo respondido, tú respondido, con una bofetada, con una galleta, que viene de un individuo que no tiene ninguna relevancia en ese momento? O sea, estamos hablando del Rey de Reyes, el Señor de Señores, estamos hablando de Jesús, Dios hecho hombre, y recibe una bofetada de una persona. Y Jesús
en total control de su mundo emocional, le dice, si he hablado mentira, dime en dónde me equivoqué. Si he hablado verdad, ¿por qué me golpeas? Wow. Yo he leído ese pasaje múltiples veces, lo he hecho en consejería también. Cada vez que me quiero excusar de mis reacciones pecaminosas ante el maltrato de alguien, yo me recuerdo de Jesús respondiendo ante esa bofetada, diciendo, si hablé mentira, dime dónde lo dije. Si hablé verdad, ¿por qué me golpeas? ¿Qué control? ¿Qué balance? ¿Quién está gobernando ahí? Su santidad, su amor por el Padre, su testimonio. Él cumplió toda justicia. Entonces, decía Lloyd Jones, el arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. El arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. No son las circunstancias, no es la gente, es cómo yo me gobierno basado en lo que yo conozco, que hace de mi vida lo que es. Y yo tengo que apropiarme de mi vida, hacerme responsable por mis pecados, por mis debilidades, por mis carencias emocionales, por mis variabilidades, por mis desatinos, y comenzar a pedir perdón cuando yo lo hice mal y ofendí a alguien y herí a uno. Y comenzar entonces a tener un autodiálogo basado en la verdad de la palabra de Dios, que me gobierne y no al revés. Ahora, el problema está en que muchas veces no conocemos lo suficientemente bien la verdad que nos ha de gobernar. Somos bíblicamente analfabetos. Conocemos las grandes cosas, pero no conocemos aquellos aspectos que son particulares a nuestra vida. Y si tú tienes una debilidad en un área específica, como yo comencé diciendo, yo lo he hecho en mi propia vida. Si tú tienes alguna debilidad en un área específica, comienza a leer aquellos pasajes que tienen que ver con eso. Cómprate un libro que tenga que ver con eso, libros bíblicos. Comienza a crecer en aquellas áreas donde tú te das cuenta que tú tienes problemas. Comienza a reconocer tus pecados en esa área. Comienza a arrepentirte, a pedir perdón y a incorporar verdad para cuando llegue el momento de la tentación y la tensión y de tu variabilidad emocional, tú te puedes decir, no, esto no es así. No es como yo estoy sintiendo, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere de mí. Me gustó mucho la ilustración que usó el predicador del domingo, y ya con esto concluyo, que un grupo de misioneros iba para África y se montó en un bote, y el capitán, el conductor del bote, el conductor se le dice, el piloto, el chofer, dice Álvarez, el chofer del bote. Sí, porque si es una yola no es un capitán, o sea, yo creo que está sobreestimada la palabra capitán ahí, ¿verdad? El yolero, exactamente. El yolero le dice al grupo, se burla de ellos, dice, ustedes van para África. Estoy recordando simplemente para los que no lo recuerdan. Ustedes van a morir ahí. Y uno de los misioneros le dice, es que usted no sabe algo, nosotros morimos mucho antes de estar aquí. Ya nosotros morimos. Entonces, la vida cristiana no es nuestra vida, es la vida de Dios a través de nosotros. Eso es lo que se supone que nosotros vivamos. Es Cristo en mí, la vida cristiana. Y entonces la forma de hacer que eso sea una realidad es conociendo su revelación, su palabra, consumiéndola y viviéndola. Y cuando identifiquemos un área, nosotros deberíamos estar ansiosos, hasta cierto punto, en el buen sentido, de identificar cosas que queremos dejar atrás, que queremos ser diferentes. Deberíamos estar ansiosos.
de dejar ese yo soy así. No, ese yo soy así, déjalo atrás. Sé diferente para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar para terminar esta parte. Señor, nosotros te damos gracias por la luz de tu palabra, Señor, y como te pedía al principio, yo te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos ahora no solo a lo que tu palabra tiene que decirnos, sino a aquellas áreas de nuestra vida que no se corresponden, Señor, con lo que tú quieres de nosotros. Vamos a orar en unos minutos en esta dirección, pero quiero decirte, Señor, pedirte que traigas arrepentimiento en torno a áreas de nuestra vida que algunas estamos conscientes de ellas, hay otras de las que no estamos ni siquiera conscientes. El salmista oró por eso, por aquellos pecados que le son ocultos. Señor, expón nuestro corazón delante de nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a ser gobernados por tu palabra, por ti, y no por lo que sentimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.